¿Cuándo se hace un metaanálisis? Bueno, un metaanálisis se hace cuando existen estudios con una N muy pequeña y con poco poder estadístico, y pues no sabemos si, o más bien todos los estudios con poco poder estadístico o con Ns pequeñas, pues algunos están a favor y algunos están en contra de lo que estamos investigando, pues, ¿no? Entonces, la revisión sistemática es, como pueden ver acá, es el que tiene un más alto eh, peso metodológico dentro de todo el rango de estudios que hay, ¿no? Entonces, una revisión sistemática es un estudio que sintetiza toda la información científica y trata de recabar la mejor evidencia científica, y lo más importante es que lo trata de resumir en forma muy clara y en forma sintética para su fácil comprensión. Estos son los pasos de una revisión sistemática. Vamos a ver lo primero que tenemos que hacer es formular el objetivo de forma muy clara de lo que queremos hacer en relación a un tema que existe incertidumbre, ya sea desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico o pronóstico, ¿no? La formulación del objetivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir claramente cuando hacemos un metaanálisis es qué tipo de población vamos a estudiar, qué tipo de intervención vamos a estudiar, las comparaciones que vamos a hacer, qué resultados vamos a estudiar y qué tipo de estudios vamos a evaluar, ¿no? Eh, por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar el efecto de la furosemida en pacientes con daño renal agudo, pues tenemos que definir en qué población lo vamos a utilizar, si lo vamos a hacer en pacientes hospitalizados nada más, qué tipo de intervención es la que vamos a estudiar, si es la furosemida contra el placebo, o los resultados que vamos a estudiar, es decir, si nos sirve para prevenir o para tratar el daño renal, y el tipo de estudio que vamos a incluir. O sea, si vamos a incluir en nuestra revisión sistemática ensayos clínicos controlados ciegos, dobles ciegos, etcétera, ¿no? El punto clave de la revisión sistemática, pues es precisamente esta, pues, ¿no? La calidad de la búsqueda de la evidencia que vayamos a hacer. Mientras mejor y más específicas sean los criterios para buscar nuestros estudios, pues va a ser, pues obviamente, de mayor calidad el metaanálisis, pues, ¿no? Entonces, el segundo paso es la búsqueda de la bibliografía. Tenemos que realizar un plan de búsqueda donde debemos describir en dónde vamos a hacer los estudios, en dónde buscadores vamos a utilizar, qué tipo de palabras vamos a utilizar, qué idiomas de estudios vamos a incluir en nuestra búsqueda, etcétera, etcétera, ¿no? El tercero es los criterios de inclusión que vamos a utilizar en la búsqueda bibliográfica. Entonces, vamos a poner nuestros criterios para definir qué artículos son los que vamos a estudiar, los ensayos clínicos controlados y autorizados, los sujetos que vamos a estudiar, es decir, ensayos clínicos controlados y autorizados de adultos nada más, en donde se estudie cierta X o Y maniobra, el tamaño de la muestra del estudio, el tiempo de seguimiento de los pacientes y los desenlaces que vamos a estudiar. Si vamos a incluir estudios en donde se hayan incluido riesgos relativos, OR, intención a tratear, medias, proporciones, etc. Entonces, esta es la manera en cómo se hace un flujograma de un metaanálisis. Entonces empezamos como los perritos a estudiar pues un chorro de estudios, y luego vemos de todos estos cuáles en realidad cumplieron los criterios de inclusión. Como vamos viendo ahí, vamos eliminando un chorro, y ya de ahí pues vamos haciendo un filtro hasta que nos quedamos con los estudios que cumplieron con todos nuestros criterios que ya pusimos, ¿no? Todos los criterios muy específicos que ya pusimos. Entonces, la búsqueda de la bibliografía es el punto más importante de un metaanálisis. Entonces, si hacemos una buena revisión sistemática con criterios muy claros, nuestra revisión sistemática y nuestro metaanálisis pues va a ser bueno. De lo contrario, pues nos vamos a quedar sin mucha información y vamos a incluir pues obviamente no todos los artículos y artículos pues de muy mala calidad, ¿no? Entonces,
Lo tercero que tenemos que hacer es valorar la calidad de los estudios que vayamos a incluir en un metaanálisis. Entonces, generalmente los metaanálisis lo que incluyen son ensayos clínicos no controlados o controlados sin asignación aleatoria o cuasi experimentales, y esos son los estudios que generalmente incluimos. ¿Cómo valoramos la calidad de los estudios? Hay muchísimas escalas y la más utilizada, o una de las más utilizadas, es esta escala de Haddad, que en base a estos criterios nosotros vamos a darle la puntuación. Lo importante es ver cuáles son los puntos que nos dicen si un ensayo clínico es bueno o es malo, si está aleatorizado, si es un doble ciego, si se incluyen, qué pasó con aquellos pacientes que se excluyeron del estudio, aquellos que abandonaron el estudio, ¿no? Si hubo una adecuada aleatorización o si fue doble ciego. Entonces, mientras más de estos puntos cumplamos, pues obviamente nuestros estudios que nosotros vayamos a incluir en nuestro metaanálisis es mejor. Pues entonces se considera que un estudio clínico con una puntuación arriba de 3 puntos de Haddad, pues tiene o sea, metodológicamente es un estudio muy bueno. Hasta acá lo que llevamos es una revisión sistemática, es decir, nosotros ya tuvimos todo un orden, todo un proceso sistemático de aquellos estudios que nosotros íbamos a incluir con criterios muy específicos en su búsqueda, y por lo tanto hasta esta parte, hasta este punto es una revisión sistemática. La revisión sistemática es eso, es un método sistematizado que nos permite identificar los estudios relevantes sobre un tema que nosotros vayamos a estudiar, y lo que hacemos en esta revisión sistemática es, pues recabamos todos esos estudios, pero aquellos que sean desde el punto de vista metodológico muy importantes y los que tengan pues un rigor metodológico muy importante. Entonces, hasta acá es una revisión sistemática. Lo que sigue, o sea, el análisis estadístico que hacemos de toda esa información que recabamos es lo que se llama metaanálisis. El metaanálisis es la estadística que vamos a aplicar a esa revisión, a ese conjunto de estudios que nosotros, de esos datos que obtuvimos de todos esos estudios que incluimos en nuestra revisión. Entonces, le vamos a aplicar una estadística para poder sintetizar los resultados, y a eso se le conoce como metaanálisis. ¿Qué puede pasar? Que muchas veces pues hacemos una revisión sistemática y pues llegamos y nos damos cuenta que nada más hay 2 estudios o hay 3 estudios, no podemos hacer un metaanálisis, o hay estudios pero que son muchos estudios, pero son extremadamente chafas, y porque son muy chafas y muy malos metodológicamente, pues no podemos hacer un metaanálisis. Entonces, pues eso es lo que hace el metaanálisis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un metaanálisis, cuando ya hicimos nuestra revisión sistemática, ya juntamos a muchos estudios y ya vimos que por lo menos muchos de esos estudios son de cierto grado de calidad metodológica. Entonces, lo siguiente que tenemos que evaluar es la heterogeneidad de los estudios. Y puede ver que estos estudios sean muy heterogéneos desde el punto de vista clínico, es decir, que unos hayan estudiado ciertas cosas, que otros hayan estudiado otros, que hayan utilizado otras definiciones, o que hayan diferencias en relación al diseño metodológico y las mediciones. A lo mejor unos estudios midieron de alguna forma el resultado, otros estudios de otra forma de los resultados, algunos son ensayos clínicos no aleatorizados, otros sí son. Entonces, eso es lo que eso es lo que indica la heterogeneidad, qué tan diferentes son los estudios que nosotros estamos incluyendo en nuestro metaanálisis. ¿Por qué es importante? Porque la heterogeneidad, es decir, las diferencias muy marcadas entre los estudios, pueden tener un efecto en el resultado, y no más bien que el efecto en el resultado sea producto de que son muy diferentes y no por la maniobra que nosotros estamos tratando de estudiar, pues, ¿no? Entonces, existen gráficos y métodos estadísticos para determinar qué tan heterogéneos son. Vamos a ver adelante uno que es muy sencillo de saber, ¿no? Entonces,
El otro punto es la combinación de los resultados, es decir, si yo ya hice mi revisión sistemática, ya vi, junté 5, 10, 15 estudios, ¿no? Y que vi que pues, desde el punto de vista metodológico tienen una puntuación arriba de 3, es decir, son pues, de cierta calidad metodológica, ¿no? Entonces, lo siguiente que tengo que ver, y ya vi que no son tan heterogéneos, ¿no? En base al índice que posteriormente vamos a ver, pues lo que voy a ver es, voy a tratar de ver si puedo combinar esos resultados, ¿no? O sea, partiendo de que no hay heterogeneidad en los estudios, entonces yo tengo que hacer un análisis estadístico que me permita combinar los resultados en una medida única, ¿no? Y tengo que hacer una síntesis cuantitativa de los resultados, ¿no? Y tengo que expresar en una medida única, pues, todos esos resultados que se reportan en cada uno de los estudios, ¿no? Y es donde está lo complicado muchas veces, porque si yo tengo, pues, puras peras, pues, obviamente yo sé que una pera más otra pera, pues, lo sumo son 2 peras y puedo hacer comparaciones porque estamos hablando de cosas iguales, ¿no? Pero si tengo una manzana y otra manzana, pues sé que pues, la suma son 2 manzanas, entonces ahí no hay ningún problema para que yo pueda combinar los resultados de los estudios, pero si en un estudio me reportan manzanas y en el otro estudio me reportan peras, pues obviamente la suma o la combinación de los resultados, pues no es posible, porque pues, no sé cuánto es la suma de una pera y una manzana, pues, ¿no? Entonces, ese es el concepto más que nada, pues, que quiero que se queden con a qué se refiere de combinar los resultados. Puede ser que alguien me está reportando la presión arterial en milímetros de mercurio, no sé, bueno, a lo mejor es un mal ejemplo, y en otros estudios me lo reportan en otras unidades que no las puedo juntar, ¿no? Entonces, a eso se refiere la combinación de los resultados. ¿Y qué medidas podemos utilizar para expresar la combinación de resultados? Pues va a depender del desenlace que estemos estudiando. Si es el desenlace es binario, es decir, vivo o muerto, mejoró, no mejoró, hubo respuesta, no hubo respuesta, pues obviamente las medidas en donde podemos combinar los resultados son el riesgo relativo, el odds ratio y la intención a tratar. Si por el contrario los desenlaces son continuos, es decir, yo estoy buscando si disminuye la presión arterial, si disminuye la glucosa, entonces pues puedo utilizar las diferencias de medias, ¿no? Cuando están medidos en la misma escala, o puedo ver las diferencias estandarizadas de medias cuando las diferencias son diferentes, pues, ¿no? Entonces, este es el gráfico de Forest Plot. Este es el gráfico más importante que resume todo el metaanálisis. Simplemente con ver este gráfico de Forest Plot es más que suficiente. Ni siquiera tienen que leer todo el metaanálisis. Con que vean eso y entiendan a qué se refiere cada una de estas cosas es más que suficiente. Entonces, el gráfico de Forest Plot lo que representa es pues la suma, ¿no? Esta representación, esta de cajones y bigotes, así se llaman estas cosas, representa gráficamente un artículo, un estudio, ¿no? Entonces, este metaanálisis tiene 5 estudios, ¿no? 1, 2, 3 y 4, y este rombito es el que nos da el resultado global, ¿no? Ya combinado del resultado de todos estos estudios. Los bigotes de estas cajitas, este es de alguna forma esto sería como que el promedio, y este es el intervalo de confianza de 95%, pues, ¿no? Este es el intervalo de confianza inferior, este es el intervalo de confianza superior, y este es el promedio del desenlace que estamos nosotros estudiando, pues, ¿no? Y esto tiene una interpretación igual que un odds ratio o un riesgo relativo. 1 significa un efecto nulo, menor a 1 a favor de la intervención y mayor a 1 a favor del control. Entonces, esta es una tabla de un metaanálisis que incluyen 2, 4, 6, 8, 10, 12 estudios,
¿no? Cada uno reporta, este es un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, donde se compara el uso de surfactante versus placebo en neonatos para mortalidad en niños que tienen síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, cada uno de estos, este es el año donde se va publicando en los estudios, este es el nombre del autor de cada uno de los estudios, ¿no? Y aquí reportan el número de eventos, 3 de 18 en el grupo de surfactante en este estudio, y el número de eventos, 6 de 23 en el grupo control, ¿no? Este es el riesgo relativo de este estudio de punto 64, ¿no? Entonces, ese punto 64, ¿de dónde sale? Pues de la división de 13 entre 18, que es el surfactante, y dividirlo entre 6 de 23, que es en el grupo control. Eso es punto 64. ¿Qué explica ese punto 64? Es menor a 1, pues está a favor de la intervención. Es decir, el uso de surfactante en este estudio se asocia con una disminución en la mortalidad en comparación con el control, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta el riesgo relativo? Pues es bien fácil. El valor va desde 0 hasta el infinito. 1 implica un valor nulo. 1 quiere decir que la incidencia en expuestos y no expuestos es prácticamente la misma. O sea, un riesgo relativo quiere decir que la incidencia o la frecuencia de el evento que nosotros estamos estudiando es la misma en los que están expuestos como los que no están expuestos, ¿no? Entonces, ¿qué significa un riesgo relativo mayor a 1? Es que la incidencia del evento que nosotros estamos investigando, la frecuencia es mayor a 1, ¿no? Es decir, es mayor en expuestos versus no expuestos, por lo tanto, esta exposición se asocia a mayor riesgo. Si mi riesgo relativo es menor a 1, lo que quiere decir es que la incidencia del evento que yo estoy estudiando, la incidencia es menor en los expuestos en relación con los no expuestos, por lo tanto la exposición se asocia a menor riesgo. Entonces, este es un resumen de cómo se puede interpretar, va desde 0 hasta el infinito. 1 no implica ni mayor o menor riesgo, menos de 1 es una exposición protectora y arriba de 1 es un factor de riesgo. Entonces, en este caso, ¿cómo interpretamos el riesgo relativo? Por ejemplo, tenemos un riesgo relativo de 4, ¿no? Entonces, si yo tengo un riesgo relativo de 4, es decir, arriba de 1, pues esa exposición es una exposición de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que un riesgo relativo de 4, que la exposición aumenta 4 veces más el riesgo de sufrir el evento que estamos estudiando, ¿no? Y si fuera de 5, 5 veces, si fuera 2, 2 veces, y de así hasta el infinito. ¿Cómo se interpreta un riesgo relativo de 0.2? ¿Qué quiere decir que yo tengo un riesgo relativo de 0.2? Hay dos formas de interpretarlo. Una es el número de veces. Para sacar el número de veces, hago el inverso de 0.2. 1 entre 0.2 es igual a 5, ¿no? Entonces, la forma de interpretar este riesgo relativo de 0.2 es que ese riesgo relativo de 0.2 te reduce 5 veces el riesgo del evento que estás estudiando, o la otra es expresarlo en la forma de reducción relativa del riesgo. Le restas 1 al riesgo relativo y lo expresas en porcentaje. 1 menos 0.2 es 8, entonces quiere decir que el factor que tú estás estudiando te reduce en un 80%, ¿no? En un 80% el riesgo del evento, te reduce el 80% del riesgo que estés estudiando, pues, ¿no? Entonces, esto que está hasta acá, que es hasta abajo, que es el rombito, es el riesgo promedio calculado de todos estos estudios, ¿no? Esta es la unidad de resumen que les decía, ¿no? Ya es la unidad que combina todos los riesgos relativos de cada uno de los estudios, ¿no? En este caso es de 0.73. Entonces, 1 menos 0.73, estamos diciendo que te disminuye en un 27%
el riesgo de mortalidad, ¿no? El que te pongan el surfactante versus a los que no le pusieron el surfactante, ¿vale? Y el otro punto importante, siempre que veamos un riesgo, hay que ver el intervalo de confianza. Puede reducirte desde un 12% hasta un 40%. Ese es el intervalo de confianza de esta reducción del riesgo, ¿no? En promedio, un 27%, pero puede ir desde un 12 hasta un 40% la reducción, pero siempre, siempre menor a 1, por lo tanto, la exposición siempre es protectora. Entonces, ese es el punto número 1 que debemos ver en una gráfica de Forest Plot, ¿no? La medida global, que es el rombito este, si es menor a 1 es protector, si es mayor a 1 es factor de riesgo. Lo siguiente es ver el intervalo de confianza y lo tercero es lo que debemos ver es la heterogeneidad de los estudios. Este es un índice estadístico que te habla de qué tan heterogénea es la I cuadrada. Si tenemos arriba del 20% de I cuadrada, quiere decir que estos estudios son muy heterogéneos. Estamos comparando peras con manzanas y por lo tanto probablemente esta reducción del riesgo de mortalidad en realidad no está dado por el surfactante, sino más bien está dado porque estamos tratando de comparar peras con manzanas o estamos tratando de comparar estudios que son muy malos en calidad con algunos que son muy, muy buenos y esa combinación es lo que puede alterar el resultado, el resultado protector de esto, pues, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que debemos ver. El riesgo relativo, el intervalo de confianza y la heterogeneidad, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer es el análisis de sensibilidad y el análisis de sensibilidad es no más que valorar el efecto de cada uno de los estudios dentro del metaanálisis, ¿no? Y se va viendo cuál es el efecto de si yo quito o pongo un estudio y eso es muy, muy, muy importante hacerlo porque tenemos que ver si el efecto está dado por muchos estudios que son muy malos, ¿no? O son estudios que son muy buenos. Entonces tenemos que ver cómo se comporta la unidad de medida global dependiendo de si sacamos a los muy malos o metemos a los muy malos en el análisis. Y eso, ¿cómo sabemos cuál de todos estos estudios son los mejores o cuáles son los peores? A través de esta columna de peso, esto nos habla del peso de la contribución en este resultado, ¿no? El porcentaje con que contribuyen estos estudios en este resultado, en esta reducción de la mortalidad en este caso. Mientras más alta sea, quiere decir que es un mejor estudio, o no tanto un mejor estudio, sino que el que más peso tiene, el más importante en este punto 73. Mientras más bajo, quiere decir que menos pesos tiene. Y generalmente va de la mano. El que tiene el mayor peso son estudios que tienen mayor número de pacientes y metodológicamente son menores. El intervalo de confianza, mientras más chiquito esté, quiere decir que son más pacientes y es un mejor estudio. Mientras más amplio estén, quiere decir que son bien poquitos pacientes y vean nada más el peso, o sea, 0.4, ¿vale? Entonces, de esa forma, nosotros nos podemos hacer un análisis de sensibilidad. Entonces dices, bueno, pues aquí, ¿cuál es el estudio más importante? Pues es este. Y ves cómo está su riesgo relativo y su intervalo de confianza. Entonces, todo está abajo de 1 y por lo tanto es protector. Pero si agarras los estudios que son malones, por ejemplo este, ¿no? De 0.4, aquí te sale que te aumenta el riesgo, de hecho, en 2.4 veces más en relación a que si no te dan surfactante. Entonces, si te quedas con esta idea, pues crees que darle surfactante te aumenta el riesgo de mortalidad, pero pues ya cuando ves es un estudio muy, muy malo, pues, ¿no? ¿Vale? Y en general, el resto de estudios tienen un factor protector, pero el que tiene más peso, que es este, es el que definitivamente da menor a 1. Pues entonces, todo eso tú lo puedes ver, saber viendo la imagen nada más, ¿no?
Y lo otro que haces es ver el sesgo de publicación, ¿no? Porque solamente solo se publican los estudios que tienen resultados positivos y el problema es que si se publican los que tienen resultados positivos nada más y muchos de los que salieron negativos no los publican, pues entonces eso pues te da una idea errónea, pues, ¿no? Del efecto de pues, algún medicamento, por ejemplo. Entonces yo estoy probando un medicamento, pero como no me salió, pues no lo voy a publicar, ¿no? Y entonces eso se llama sesgo de publicación, ¿no? Eso se puede calcular estadísticamente, se puede calcular para ver cuántos estudios negativos tienen que no publicarse para que cambiaran los resultados de un metaanálisis. Si eso sale muy alto, entonces te dicen, no, pues necesitas como 500, 600 artículos negativos para decir que lo que te salió en tu resultado no es cierto, pues, o sea, dices, o sea, no hay un sesgo de publicación, pero si te sale y dices, no, pues necesitas muy poquitos artículos para poner en duda lo que te salió, pues entonces tomas con ciertas precauciones los resultados de tu metaanálisis, ¿no? Entonces, lo otro es las conclusiones, es que pues, la revisión es el término pues, de todo intento que lo que trata es sintetizar los resultados, pues, ¿no? Entonces haces una revisión sistemática, haces una revisión de la literatura, de la más reciente, pero lo haces sistemáticamente en base a que tú vas a definir qué criterios, en qué pacientes, qué desenlaces vas a estudiar, qué tipo de estudios vas a incluir, con qué palabra los vas a buscar, en qué base de datos los vas a buscar y con qué calidad de metodológica lo vas a meter a tu metaanálisis. A eso se le conoce, a ese proceso se llama revisión sistemática, ¿no? Si esa revisión sistemática, después de tu revisión sistemática, pues juntas 4, 5, 6 artículos de buena calidad, entonces haces una combinación de resultados, ¿no? Y a ese análisis, para combinar los resultados, ya se le conoce como un metaanálisis, pues, ¿no? Lo más importante es que lo que nosotros debemos tener claro es que el resultado de un metaanálisis en realidad no es el resultado en sí, sino la tendencia, porque acuérdense que en un metaanálisis generalmente se hace cuando hay duda de si algo sirve o no sirve. La mitad de los estudios salen que sirve y luego sale otro que no sirve, luego sale otro que sí sirve, luego otro que no sirve. Entonces, pues ya llevas varios, los juntas y la tendencia, ¿no? Es lo más importante. No es tan tajante como, no, pues sí, te reduce 5 veces. Sino más bien, mira, la tendencia fue que sí sirve o la tendencia fue que no sirve, pues, ¿no? En realidad es la tendencia y no tanto el resultado exacto, pues, ¿no? ¿Cómo se lee un metaanálisis? Pues tenemos rápidamente de contestar estas 6 preguntas. Sí, la revisión fue encaminada hacia una pregunta clínica correcta, si fueron apropiados los criterios que se utilizaron para seleccionar los artículos, si la búsqueda de la información fue exhaustiva o nada más dijeron, pues bueno, vamos a buscar aquí en una base nada más, ¿no? Si se valoró la validez y la calidad de los estudios incluidos, es decir, si lo calificaron a cada uno de los estudios si era bueno o era malo, y la otra es que si son reproducibles los estudios que se incluyeron y, eh, y esto de si son similares los resultados entre unos y otros trabajos en esta revisión sistemática, pues, ¿no? Entonces, aquí venía la parte en donde les preguntaba, pero pues yo creo que va a estar medio complicado que lo hagamos. No sé quién es el residente, quién es lo demás. Entonces yo creo que se me va a complicar hacer Puedo decir, las preguntas. yo te puedo decir si quieres. Pues ¿Quieres que no. te diga? A ver, el de cirugía, ¿quién está de cirugía?
Luis Alfaro ya entró. A ver, Luis, ¿qué me puedes decir de de este metaanálisis donde compara la pancreatectomía robótica versus laparoscópica en relación a complicaciones mayores? ¿Sirve? ¿No sirve? Sí, doctor, aquí estoy. Deje nada más verlo. Muy bien. ¿Cuántos artículos incluyó este metaanálisis? Pues ahí los puedes ver tú. Son 7. Ujú. Ujú. Y en el global, entonces, ¿sirve o no sirve? O sea, ¿tienen menos complicaciones o no tienen menos complicaciones aquellos operados de pancreatectomía distal, algunos robótica versus laparoscópica? Bueno, lo que yo veo, doctor, es que los de la paroscópica distal, sí desarrollan menos complicaciones. ¿Hay alguien más de cirugía que le eche la mano? Iván, Andrés, Luciel, Rafael, ¿quién está? Hay unos que están, pero están los anestesiólogos si quieres preguntarles. Sí, ok, aquí estoy. No, Soy pero es Andrés que Pablo Guerra, uno de cirugía. Ah, ¿alguien ok. más de cirugía? Sí, Pues ya se según conectó alguien. Ujú. en unos resultados que presenta el estudio, únicamente dos parece que encontraron una respuesta positiva. No, no sé si decirlo así. A ver, entonces, ¿de dónde a dónde va la reducción de complicaciones? ¿Si reduce las complicaciones el operarlos en forma robótica versus laparoscópica? Si es cierto, no es cierto, si sirve, no sirve, son heterogéneos, son heterogéneos. Los intervalos de confianza, ¿de dónde a dónde van? Bueno, según ahí, el odds ratio, se puede ver que, por ejemplo, en la publicación del 2014 de Lee y colaboradores, hubo una asociación positiva. Entonces, ¿qué te dice este global, este promedio de 0.83 de odds ratio? El global dice que no hay asociación, ¿Por qué dices que no hay asociación? porque es menor a 1. Entonces, bueno, primero no es asociación, ¿no? O sea, la asociación, cuando hablas de asociación, en estadística estás hablando de correlación, o sea, pero no es, o sea, es aumento o disminución del riesgo, pues, ¿no? En este caso, uno de 0.83, ¿qué significa? También si alguien le quiere ayudar, también, ¿no? Edgar, ¿quieres que alguien más participe? Bueno, si tienes un OR de 0.83, lo que dijimos es que es menor a 1. Entonces quiere decir que, Que no se asocia con el riesgo. Que el efecto es nulo. ¿por qué? Si es de 0.83. Tiene un efecto protector. Exacto. Si es de 0.83, Exacto. tiene un efecto protector del 17% entonces. Entonces, ¿qué te dice? Te reduce las complicaciones en un 17% Así en es. promedio. Pero, el intervalo de confianza, vean cómo va. Te puede reducir desde un 43%, pero te puede aumentar el riesgo un 22%. Entonces, el intervalo de confianza pasa la unidad. Por lo tanto, en algunos, la mayoría, tiene un efecto protector, pero en otros te aumenta el riesgo.
Por lo tanto, no podemos asegurar pues que la cirugía robótica es mejor que la laparoscópica en relación a complicaciones graves. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza en algunos protege, pero en algunos aumenta. ¿Vale? ¿Qué tan heterogéneos es los estudios? ¿Cuál es el índice que les dije que teníamos que checar? Y cuadrada. Y La cuadrada. cuadrada es del 0%. O sea, quiere decir que son muy homogéneos los estudios, ¿no? Entonces, en promedio, te reduce un 17%. La bronca es que pues, la mayoría sí te protege, pero en un 22% te puede aumentar el riesgo también hasta un 22%. Y por lo tanto, pues podríamos decir que pues, no hay diferencias en complicaciones en relación a si lo operas en forma robótica o en forma laparoscópica, ¿no? ¿Vale? A ver, Carol, de Medicina Interna. Este metaanálisis compara el desenlace de los pacientes que hacen daño renal en relación a mortalidad, en relación a si los metes temprano a dializar o los metes tardío a dializar. ¿Qué es mejor? ¿Meterlos temprano o meterlos tardíamente a hemodiálisis en relación a la mortalidad? ¿No? Son Según el, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudios y este es el global de todo, pues, ¿no? Este es el odds ratio, este es el intervalo de confianza inferior y el superior, y este es el valor de P. según el resultado dice que tiene un mayor impacto el meterlos antes a hemodializar. A ver, como que le entendieron, ¿de cuánto a cuánto va? Es menor de 1, si tiene un impacto de 1, no se encontró si hay mejoría o empeora, y mayor de 1 no aumenta la mortalidad. Entonces, Entonces con esto sí dice que el resultado mejora si se mete a reemplazo renal temprano. he hablado de a gratis 40 minutos, ¿no? En promedio te disminuye, lo vamos a hacer así para no andar sacando tantas cuentas, ¿no? Pongamos 0.6. Entonces, en promedio te reduce la mortalidad en un 40%. Si tú lo metes temprano versus tardío. Pero lo siguiente que tienes que ver es el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza va que te puede reducir desde el 70%, pero te puede aumentar la mortalidad hasta un 15%, ¿no? Entonces, por lo tanto, tu intervalo de confianza, ¿no? Sobrepasa el 1, es decir, en algunos pacientes disminuye la mortalidad, pero en otros pacientes aumenta la mortalidad y por eso la P no es ni significativa. Por lo tanto, no puedes decir que meterlos temprano versus tardío tiene un efecto en la mortalidad, ¿no? Acá no viene la I cuadrada para que veamos qué tan heterogéneos son los estudios, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay unos que están aumentando el riesgo y otros, la mayoría están disminuyendo, pero hay unos para este lado y hay otros para este lado, pues, ¿no? Entonces, pues no puedes decirlo. ¿Por qué? Porque sí, en promedio parecería que te disminuye, pero la bronca es que en unos te disminuye, pero en otros te aumenta y tú no sabes, pues, qué paciente le va a ir, o sea, va a disminuir y en qué pacientes va a aumentar, pues, ¿no? Pues a ver, alguien de anestesio. Bueno, alguien de cirugía otra vez, que les encanta andar poniendo nutrición parenteral a todo el mundo. Este es un estudio donde compara la nutrición enteral versus parenteral en pacientes críticamente enfermos en relación a la estancia hospitalaria en UCI, la estancia hospitalaria
en el hospital y los días de ventilación mecánica. ¿Qué podemos decir? ¿Es mejor la enteral versus la parenteral en relación a los días de UCI? ¿Qué podemos decir? Doctores, están anestesiología, aquí dices anestesiologías y docs. Los R1 tú tienes la lista, ¿no? Los de Gabriel. anestesia. A ver. Sí. Gabriela Álvarez. Sí, doctor. A ver. Pues aquí, Es esto nada más lo que tienes que ajá, interpretar, esta zona. ok. Del total es que es 1286. Y los intervalos de confianza no los veo. Van de menos 1.2 Menos 1.23. Ajá. menos 0.37. Ujú. Pues eso significa que ¿Y qué? José Ramón Araujo, a ver si está por ahí que le ayude. No lo veo, pero están los de otorrino. Eso sí A te ver, puedo decir. Entonces, Chirino, creo que está María José. bueno, pues que no se peleen alguno de ellos. Chirino. Pues logro entender aquí que en cuanto a la nutrición enteral, que sí hay sí favorece tempranamente, porque logro ver ahí el que es menos 0.8, ¿verdad? Ajá. Sí, y pues entre los intervalos de confianza están negativos, ¿Pero qué significa ese menos 0.8? que sí se ha visto mejoría en cuanto a iniciar o dar la nutrición enteral versus parenteral. ¿Pero qué es ese menos 0.8? Que hay un 20%, el 20% sí, sí se ve favorecido por la nutrición enteral en pacientes críticos. ¿Cómo interpretas estos intervalos de confianza? En esos intervalos de confianza, los dos están negativos, pues por mera estadística, pues es menor a 1. ¿Y entonces? Entonces, pues sí o sea, sí hay este beneficio por iniciar la nutrición enteral versus parenteral. Bueno, nada que ver. ¿No? Vean, la primera diferencia es que lo que están viendo son diferencias de medias, no son ORs, ¿no? Entonces, les dije que cuando tú lo que estás midiendo es algo binario, es decir, si se murió, si no se murió, si mejoró, no mejoró, ¿no? Como habíamos visto en los dos anteriores, ahí sí lo expresaban en riesgos relativos o en ORs, ¿no? Pero cuando tu desenlace lo mides en una variable continua, como son los días, entonces lo que hace son diferencias de medias. Entonces, este menos 0.8, lo que quiere decir es que la nutrición enteral en promedio te disminuye la estancia en la UCI, en promedio,
0.8 días en relación a la parenteral, que puede ir desde 0.3 días hasta 1.23 días menos de estancia intrahospitalaria, bueno, en terapia, pues, en relación con la parenteral, ¿no? Estos son diferencias de medias, no tiene nada que ver con un 20% ni todo esto. Esto es días. En promedio te reduce 0.8 días la nutrición enteral versus la parenteral, ¿vale? La I cuadrada es de 0, no son heterogéneos, y vean, todo es una reducción, ¿no? Aquí no es 1, aquí es 0. ¿Por qué? Porque obviamente el 0 implica que no hubo una diferencia en días entre uno y otro, pues, ¿no? ¿Vale? Si tiene menos para acá, favorece la nutrición enteral, y si tiene para acá, pues favorece la parenteral, ¿no? En los días de estancia en hospital, menos 0.67, pero acá te puede disminuir 1.57 los días, pero te puede aumentar 0.24 la estancia en intrahospitalaria. Entonces, ahí no puedes decir que la enteral es mejor que la parenteral, ¿no? En ventilación mecánica pasa lo mismo. En promedio te disminuye 0.3 días, pero puede ser que te disminuya 0.9 días, pero te puede aumentar también los días de ventilación mecánica en 0.21 días, pues, ¿no? O sea, unas horas, pues, ¿no? Pero en unos te disminuye y en un cachito te aumenta los días de ventilación mecánica. Por lo tanto, o sea, aquí no sería el 1, pero pasa el 0, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, la enteral solamente es mejor que la parenteral en los días de estancia en UCI, ¿vale? Pero es igual que la parenteral en estancias intrahospitalarias, y no es superior en los días de ventilación mecánica, pues, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es otro de suturas en donde vemos que aquí sí es con el riesgo de infección, ¿no? Es las suturas con esta cosa para reducir el riesgo de infección. Ahí el resultado es binario, o sea, se infectó o no se infectó, por lo tanto, nos tienen que expresar esto en riesgos relativos o en OR. En este caso fue riesgo relativo. En forma global, podemos decir que el suturar, ¿no? Suturar las heridas con esta cosa te reduce un 24% el riesgo de complicarte con una infección en el sitio, ¿no? Quirúrgico, ¿no? Y que puede ir una reducción desde el 12 hasta el 45%, más o menos, de mis cebolas, ¿no? Pero todo menos siempre menor a 1, pues, ¿no? Aunque la I cuadrada es de 25, todavía podemos decir que es un nivel aceptable de heterogeneidad, ¿no? Entonces, aquí sí podemos decir que suturar con estos, el triclosan, te reduce el riesgo de infección en el sitio, el riesgo de infecciones en el sitio, hasta un 24%, ¿vale? Esta es otra donde se usa la dexmedetomidina para evitar el vómito en cirugías ginecológicas, ¿no? Entonces, si tú utilizas dexmedetomidina, te reduce hasta un 64%, ¿sí, no? Ya me ando haciendo horas, pero creo que sí es un 64%, ¿no? Los vómitos en cirugías ginecológicas. Puede ir desde un 13% hasta un como 73% la reducción de vómitos en cirugías ginecológicas si tú utilizas dexmedetomidina, y si ven, la heterogeneidad es del 0. Tu riesgo relativo es de 0.46 y tu intervalo de confianza no sobrepasa la unidad, siempre es protector. Por lo tanto, si puedes confirmar que utilizar dexmedetomidina sí te sirve como antiemético en cirugías
ginecológicas, ¿no? ¿Vale? Eso, lo único que tienes que ver es los rombitos, esta cosa, el intervalo de confianza y la I cuadrada, ¿no? Es lo que con eso rapidísimamente te das cuenta si sirve o no sirve. Esta es la ingesta de calcio y el riesgo de fracturas. En forma global, vean, en forma global, el consumir calcio te disminuye un 11% el riesgo de fracturas, ¿no? La reducción va desde un 4% hasta un 19%, ¿no? Entonces, si tú consumes calcio, entonces tienes en promedio una reducción del 11% de riesgo de fracturas y en este metaanálisis esa protección iba desde el 4% hasta el 19%. ¿Se acuerdan de lo que les decía del análisis de sensibilidad? Pero ¿qué pasa cuando tú dices, bueno, haces un análisis de sensibilidad en donde solamente incluyes aquellos estudios en donde son muy buenos y el riesgo de sesgo es muy bajito? En donde el riesgo de sesgo, es decir, son estudios malones, es moderado, y en los estudios que son extremadamente malos, que son estos, ¿no? Entonces vean que en los de riesgo moderado se sigue viendo un efecto protector. En los que son muy malos, pues en la mayoría te sale pues que sí protege, pero hay un poquito aquí, ¿no? Un 10% que te aumenta el riesgo. Pero si tú te quedas con los mejores estudios nada más, que tienen muy bajo riesgo de sesgo, vean, ¿no? En realidad, si tú consumes calcio, pues no te protege de las fracturas. En promedio te reduce un 4% nada más, pero pues puede reducirte el riesgo un 9%, pero te puede aumentar un 1%, pues, ¿no? Entonces, para eso también sirve el análisis de sensibilidad. O sea, tú vas viendo con cuál te quedas. Si le haces caso a estos, obviamente el que hay que hacerle caso es a estos que son los que menos sesgos tienen, o metodológicamente son mejores, ¿vale? Entonces, eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy de metaanálisis, ¿vale? Sí, muy bien. Le agradecemos al doctor Edgar Dehesa. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Yo sé que igual hay muchas, pero lo que queremos es que sepan interpretar un estudio cuando lo vean y anexarlo al marco teórico de forma adecuada. Recuerden que no hemos implementado lo de los exámenes por el problema de la pandemia, pero eventualmente haremos un examen de todos estos temas, cosas básicas de lo que ya dijo el doctor Edgar Dehesa. No sé si tengan alguna duda. Dice Adriana Zapata, ¿hasta qué rango aceptamos entonces un intervalo de confianza? Pues Es aceptable, pues, más bien. un metaanálisis nada más es checar si pasa o no pasa la unidad, ¿no? O sea, en realidad no hay un rango para aceptar un intervalo de confianza. Pues lo que hay que checar es que siempre sea menor a 1 o que siempre sea mayor a 1. Es decir, que sea siempre protector o que sea siempre un factor de riesgo. Si pasa la unidad, pues quiere decir, o sea, si pasa la unidad quiere decir que una parte es menor a 1 y otra parte es mayor a 1. Pues. Entonces, es el que no debemos aceptar. Pues. También hay otra pregunta, no sé si gustas leerla. Edgar, no sé si la veas. A ver. ¿Qué porcentaje se puede considerar la I cuadrada? Hasta el 20%. Si tiene más del 20%, se considera que hay mucha heterogeneidad en los estudios, ¿no? Lo recomendable es que la heterogeneidad de los estudios sea menor del 20% para que nos dé una idea de que estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Muy bien. Vamos a agradecer al doctor Edgar Dehesa y vamos a dejar a Perla Gutiérrez. No sé si Perla estás ahí.
para que veamos un adendum de tu clase. Gracias, doctora Edgar Dehesa. Esta clase es grabada también para que la puedan ver posteriormente. Vamos a hacer un pequeño adendum, doctores, y sí me gustaría que los pasantes se queden con nosotros. Esto es con el fin de que vean algunas cosas que están pasando con el marco teórico y las referencias para que aprendan cómo son las referencias. No sé si Perla sabes cómo subir o compartir la presentación. Ah, gracias, Perla. Muy bien, bueno, vamos a empezar de cero. Siempre cuando empezamos con nuevos pasantes, empezar de cero. Para los pasantes, ¿qué tipos o qué clases de referencias existen? Nada más para empezar a dar la clase, nada más me gustaría qué ideas tienen algunos de los pasantes, qué tipos de referencias existen de clases. Ah, bueno, aquí dice Cisneros, Quiñones, Ariadna, APA y Vancouver. Ariadna, creo que Ariadna y Gemma, no sé si no las he podido dar de alta en la plataforma. Falta que me manden su correo electrónico. Un alterno, porque no sé por qué en la plataforma no me aceptó el suyo. Entonces, Ariadna y Gemma, ¿ok? Sí, exacto, exacto. Entonces, ahorita vamos a ver un pequeño adendum. No sé si, pero les quieras comentar cuáles son los errores que hemos visto, sobre todo para los residentes, y que los pasantes vean cuáles son los errores que pudieran tener al momento de hacer, pues, un marco teórico, en este caso, que es lo que pedimos hace como unas semanas, y que ahora vamos a corregir esa parte para que ellos puedan entregarlo de las mejores condiciones posibles. No sé si quieras comentarnos. Muchas gracias. La doctora Perla Gutiérrez, perdón, pasantes nuevos, me equivoco porque estoy empezando de nuevo. La doctora Perla Gutiérrez la van a estar viendo continuamente aquí en el diplomado. Ella es miembro de los investigadores o los doctores jóvenes aquí de la UAS. Es SNI, también tiene muchas... nos está ayudando a llevar a cabo el diplomado de la mejor manera. Entonces, muchas gracias, Perla Gutiérrez, por estar con nosotros y adelante. Doctora, no sé si quiere, buenas tardes a todos. No sé si quiere que empiece viendo los marcos teóricos o directamente con la diapositiva y luego me voy a los errores. Es tu decisión, pero sí necesito que todos pongan atención porque no me pude sentar, pero la doctora Perla ya captó muchos errores. Entonces vamos a repasar eso. ¿Para qué? Para que tengamos una nueva fecha de entrega y esto ya para que mejoren, porque de otra manera muchos serán rechazados y no podrán pasar el diplomado y no podrán pasar la tesis y demás. Entonces es muy importante esta información, ¿no? La anterior clase era una clase informativa para aprender el tipo de estudio que es metaanálisis, revisión sistemática, y esta información que vamos a recibir ahorita es importante para pasar el diplomado y para pasar su tesis y su primer año, ¿ok? Entonces, adelante, Perla, como guste, doctora Perla, como guste. Ok, entonces voy a compartir un marco teórico para que vean los errores más frecuentes y ya luego les digo cómo utilizar la herramienta, dos herramientas, una página y la herramienta de Google Scholar, que es lo que yo considero que es lo más fácil. Bueno, pues por ejemplo, no voy a decir nombre ni nada, simplemente le voy a poner un par de ejemplos de los marcos teóricos que han entregado. Por lo visto, tiene muchos errores. Por ejemplo, pues no tiene nombre bueno, no pasa nada. Luego al momento de volverlo a enviar, le ponen una hoja de presentación que la tienen ahí de ejemplo, donde dice guía de marco, para elaboración de marco teórico. Bueno, pues este marco teórico, si ustedes observan, pues ha puesto la cita, el autor lo ha puesto con el nombre y es con número. Por ejemplo, voy a poner yo aquí el número. Aquí iría el número 1 en superíndice. Es la forma correcta. Pero aquí el residente se lo ha puesto de otra manera. Entonces, eso no es así. Pero, sí, generalmente, perdón que lo diga, Perla, pero ¿sí? Eso generalmente igual lo vemos en libros o en investigaciones de ciencias sociales. Pero ahorita ya en cuestión científica y en cuestión de medicina, cuando ustedes lean artículos se van a dar cuenta que siempre están numerados por ya sea superíndices, que en este caso es superíndice, o en corchetes y demás, pero en el caso este es superíndice. Entonces sí necesito que ahorita participen mucho con la doctora para que le digan cuáles son sus dudas y todo, porque
sí, después de esta plática, sí tienen que hacerlo bien. ¿Sale? Sí, la verdad que la mayoría tienen errores, muchos errores y horrores, para decirlo, porque tienen muchísimos errores básicos que no lo sé, no sé por qué motivo lo habrán puesto, pero tienen muchísimos errores, entonces hay que corregirlos. Si tienen dudas, si no me voy a explicar o a entender ahorita, pues me pueden escribir cuando quieran. Entonces, y pasa una cosa con este marco teórico, por ejemplo, bueno, no está justificado, no es grave, pero lo que yo noté en este marco teórico que da la sensación que copió y pegó de otra parte. ¿Por qué? Porque aquí veo yo este número 11, este número 12, este número 13, o sea, como si el autor hubiera copiado y pegado hasta el número de páginas. Aquí está 15, y además, como está escrito, pues se nota que no está escrito por el residente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto es plagio. Esto ya se les dijo muchísimas veces. Esto no está permitido. Esto va en contra del reglamento. Entonces, este marco teórico está totalmente desechado porque no sirve, no tiene muchos errores y está copiado claramente, ¿no? Entonces, mira, aquí podemos ver en todo el texto el número de páginas de donde lo copió. Número de páginas, lo he puesto en amarillo. Las tablas. O sea, está muy mal copiado, muy mal hecho. Entonces, pues hay que tener cuidado en eso porque eso es totalmente... Y luego, la lista de referencias bibliográficas se pueden observar. Termina, ¿no? Termina el texto y de repente, o sea, no pone, esto lo he puesto yo, en amarillo esto lo he puesto, y de repente pone 1 y 2 referencias. Y luego aparte, pues en otro formato. Entonces, solo tiene 2 referencias, siendo que aquí, pues, tiene muchísimas más en el texto, ¿no? Entonces, este marco teórico está muy mal hecho. No se trata de decir nombres, yo nada más quiero que se den cuenta pues que todo se revisa, no es nada más de que, ya lo subió y no lo vamos a abrir. Pues no, aquí se revisa todo. Este es uno. Otro ejemplo que pueden, que quisiera enseñarles es este. No tiene, es un marco teórico de más de 20 páginas. Entonces, no tiene ningún subtítulo para nada, todo. Y no tiene ninguna referencia, ninguna. Todo está escrito. No me ha dado tiempo, pero todos los marcos ¿Cuál estás diciendo? que van a mandar se van a analizar mediante un programa. Si hay plagio, pues tampoco va a ser válido esto, ¿no? Entonces, todo esto, miren, todo, no puede haber un marco teórico de tantas páginas. No estás compartiendo, Perla. No sé si quieras mejor compartir desde mejor comparte, no el texto, sino la pantalla. Okay. Me deja de compartir y pon compartir pantalla. Ok. Y yo sé que hemos sido un poco laxos ahorita por lo de la pandemia, estamos muy ocupados, ustedes están muy ocupados, algunos se enfermaron, otros no, lo que sea, ¿no? Pero ya no están, al menos las otras áreas que no les corresponde COVID, ya no están en COVID, entonces ya es el momento de hacer las cosas bien, ya se les van a pedir, pues, exactitud, veracidad, que ustedes reparafraseen, que hagan las cosas bien. Ya llegó el momento, doctores, ya llegó el momento, así es esto. Entonces, les voy a pedir que pongan mucha atención. A los que se les va a regresar el marco teórico, a todos ellos se les va a regresar y lo van a tener que entregar bien. El que no lo entregue bien, pues no pasó prácticamente el año, se va a tomar como residente que está pendiente o condicionado para el próximo año. Entonces, nosotros no podemos trabajar con cosas mal hechas y mucho menos con plagio. Entonces, todo eso se va a castigar. Yo se los había dicho antes. Las referencias, ¿se acuerdan cuántas referencias eran? Ya les dijimos desde que empezó todo, pues les respondo, 25 a 30 referencias. Exacto. Fernando Sosa, María José, 25. Dijimos que era formato Vancouver, hicimos algunas actividades en formato Vancouver. Hemos tratado de estar con ustedes al pendiente porque ustedes realmente
Lo que queremos es darles un acompañamiento para que tengan cosas de buena calidad y ahora sí vamos a poner mucha atención en todo lo que están haciendo y vamos a tomar en cuenta otro día para entregar. Va a ser un día no inamovible, pues, y si no cumplen, pues vamos a tener un problema, ¿no? Vamos a tener un problema, sobre todo nosotros no tanto, o sea, quizás decimos, pues no pasó y no pasó, pero vas a quedar con algo no pasado en tu primer año de residencia. Entonces, ¿eso qué cosas significa? Pues significa que reprobaste investigación. Entonces ya será tu decisión si te importa o no te importa. Si no te importa, bueno, tu residencia no te importa entonces. Pero ahorita ya empezamos con algo más fuerte, ¿no? Ya empezamos con algo. El Zoom, no sé si sepan, pero dice precisamente quién se conectó, cuánto tiempo se conectó. Yo las clases realmente es para que ayudarles a ustedes, porque podemos no dar clases y ya ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Pero igual la exigencia es la misma, un marco teórico bien hecho. Lo que queremos es darles clases para enseñarles, para que aprendan, para que ayudarles a hacerlo mejor, para que no estén solos, es un acompañamiento, o sea, creo que no valoran esa parte. Entonces, la exigencia es un marco teórico, con clases o sin clases. Yo te aseguro, doctor, bueno, nosotros que hicimos una residencia, yo hice una residencia y una subespecialidad, a mí nadie me estaba agarrando de la mano para que hiciera las cosas bien. O las haces bien o no te gradúas. Así era, así. Entonces, yo creo que ahorita escuchen mucho a la doctora, cualquier duda díganla porque lo van a corregir, ¿sale? Muy bien. Adelante si quieres, perdón que te interrumpí. Sí, no. Una de las cosas por que les afecta a ustedes de que no tengan su marco teórico o su protocolo bien hecho es que al momento se supone que ustedes perdón, para iniciar su investigación tienen que tener su protocolo aprobado por el Comité de Ética y de Investigación. Si no lo tienen, entonces eso retrasa. ¿Por qué? Porque por reglamento ustedes no pueden empezar una investigación si no ha sido aprobado su protocolo. Entonces, cuanto más lo hagan mal, cuanto más se retrasen, pues va a ser, nada más se perjudican ustedes porque les está reteniendo su investigación, sus pacientes. Luego va a llegar al último año de residencia y van a decir, no, pues es que me faltan pacientes, no me puedo graduar porque no he terminado el protocolo, que no sé qué. Entonces, si van haciendo las cosas desde un principio bien, luego no van a batallar y va a ir todo mucho más rápido. Entonces, nosotros para eso estamos, para ayudarles, para apoyarlos, pero pues también ustedes pongan de su parte, ¿no? Bueno, entonces volvía yo, ahora creo que sí se ve, ¿no? El otro ejemplo que les quiero poner. Pues este es un marco teórico de muchas páginas, pero no tiene ningún subtítulo. Habla así nada más, todo el documento y luego no tiene ninguna referencia, no ha citado para nada. Entonces esto es imposible no citar en un marco teórico, ¿no? Entonces hay que agregar las citas con número en superíndice y en orden consecutivo, 1, 2, 3, 4, o sea, va a ir poniéndolos en orden, los números. Y luego, pues al final, poner la lista de sus referencias en formato Vancouver. Entonces, pues aquí observamos, el autor pues ha puesto lo que le decíamos, se pone el et al cuando son más de 6 autores. Aquí son 1, 2, 3 autores. Entonces, esto no lleva la palabra et al. Entonces, va directamente así, punto y seguido, y empieza el nombre del artículo científico. Y luego esto, pues lo que tenga aquí tachado, que yo se los voy a enviar a todos las correcciones, pues nada, no lo lleva. Simplemente se les borra y ya está. La revista aquí no está abreviada correctamente. Aquí tiene otra vez el error de los autores. Entonces, todos esos detalles hay que corregirlos. Aquí dice Vargas Vázquez, por ejemplo, está mal, está incompleta. Aquí dice se quedó hasta la revista. Sí está bien puesta la revista, pero le falta la edición, el número de páginas, todo el año. Entonces, como les digo, son muchas referencias, son muchos trabajos, pero revisamos una por una. Entonces, no se nos va a pasar ninguna. Otro ejemplo. Aquí está. Este es otro ejemplo de otra residente. Tiene muchas faltas de ortografía. No está justificado el texto.
Cuando pongan, esto es muy importante, a muchos les pasó, cuando pongan alguna figura, algún cuadro, hay que poner la referencia. Aquí esta alumna también puso las citas entre paréntesis, no van entre paréntesis, van en superíndice, en número. Y pues, y a revisarlas todas y ponerlo en forma correcta. Aquí está, aquí tiene otra figura, tampoco tiene referencia, tiene que poner dónde la sacó, o si ustedes la modificaron, pueden poner adaptada de y ya poner la cita correcta. En todo hay que citar. Y si es de autoría propia, pues le ponen autoría propia y ya está. Ahí hay otro cuadro. Y la lista de referencias, que tiene errores en casi todas. Entonces, no tiene la abreviada la revista, tiene nada más aquí el año, pero no tiene la edición, el número de páginas. Esta, por ejemplo, aquí tiene como 10 autores. Recuerden que son solo 6. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llego hasta el 6, borro todos los demás, le pongo la coma y agrego la palabra et al. Punto y seguido y ya está. Eso es lo único que tienen que hacer. Contar hasta 6 cuando son más y poner el et al. Yo creo que tenemos un marco teórico ahí en la plataforma que puede servir de guía, ¿verdad? O sea, tanto tenemos como una guía como tenemos un ejemplo, ¿no? Sí, hay un ejemplo ahí. Este es otro ejemplo, rápidamente. Dice, marco teórico, no tiene ni título, ni el nombre del autor, ni el nombre del asesor. No tiene absolutamente nada. Entonces yo no puedo contrarrestar este marco teórico por lo menos para ver si el título está relacionado con el marco teórico. Entonces hay que ponerle una hoja de presentación que también la tienen de ejemplo en la guía para elaboración de su marco teórico. Entonces, esta persona sí le puso las referencias correctamente, pero pues no tiene nombre, no tiene título y eso pues es muy importante ponerlo. Y pues las referencias en la lista pues tiene errores, ¿no? Las revistas están mal escritas, casi todas, bueno, algunas. Entonces yo se las voy marcando y pues ustedes los van corrigiendo. No se ve la pantalla, no sé qué es. ¿No se ve? Sí, lo que pasa es que en algún momento, ahorita estamos viendo una hoja que dice, un Word que dice notas, estilo Vancouver, utilizar Google Scholar. ¿Eso es lo que tú estás viendo, Perla? Notas, no. Le he puesto, según yo le doy en compartir y Pone compartir pantalla. El primer icono que es que de repente como que no sé si estás hablando de esa hoja o estás hablando de otra, en donde está, hace cuenta, deja de compartir y comparte, hace cuenta, ponle otra vez compartir y vas a compartir el primer cuadradito que te aparezca. el primer cuadradito. Tal ahí, si quieres deja de compartir, totalmente deja que yo no vea nada. A ver, En dejar de compartir, que viene por ahí, vas a encontrar algo, dejar de compartir. En rojo, creo. Si no te ayudo. ahí está, ya. Todo debe Dejar, ser. Ahí ok, está. Ahora ya, dejar. cuando compartas, pon el primer cuadradito, el que dice pantalla. Desktop 1. Ajá, sí, yo creo que sí. Ujú, ahí ya te va a aparecer todo lo que está en tu pantalla. De otra manera, a veces aparece y a veces no aparece. Ok, y ahí ya se ve todo. Ya ahorita esto te está, bueno, tú dime qué estás viendo y yo te digo, yo te corroboro. Estoy viendo un archivo de Word que dice marco teórico, capítulo 1, marco teórico. Exacto, estoy viendo eso. Ok. Ok, entonces, una cosa bien hecha de esto, por ejemplo, que puso todos los nombres científicos en cursiva. Le falta justificarlo. Eso pues se hace muy fácil. Y aquí también pues tiene lista de referencias, ¿no? Esto lo cometieron mucho error en varias personas. En los libros o los capítulos de los libros, bueno, sobre todo los libros, hay que poner el número de página. La edición está puesta, el título, los autores, pero les faltan las páginas. Aquí le falta abreviar correctamente la lista. Pues están incompletos. El que no vieron hace un momento
¿Se ve, doctora? Había puesto otro. Uno Aquí que dice solo marco teórico. sí, la anestesia general se caracteriza. Ajá, sí. Sí, ese es el que les queríamos, el que según yo les estaba mostrando antes y no se veía. Que no tiene ni título, ni nombre del autor, ni del asesor, ni nada. Entonces hay que ponerle una hoja de presentación a todos. Entonces, este está más o menos hecho, pero también tiene errores en la bibliografía. Entonces, así se lo voy a poner en amarillo y luego les pongo un comentario en cada uno, ¿no? Entonces hay que abreviar correctamente las revistas. Aquí está otro que no tiene nombre tampoco, pero sí le puse el título. Tiene sus referencias, sus citas bien puestas, pero aquí en la segunda hoja tiene, por ejemplo, en la primera página dice 1, 1, 2, 1, 2, eso está bien. Y luego en la tercera página dice 3,4, pero luego se va hasta la 13. Entonces, es en orden consecutivo. Entonces, iría, en lugar de la 13, correspondería a la 5. Luego aquí abajo 3, 14, 17. Entonces, hay que modificar eso, luego se va hasta la 13. Las figuras, por ejemplo, aquí se ven muy mal las letras, están muy pequeñitas. Al momento de copiar una imagen o un cuadro, tienen que corroborar de que se vea bien y que pónganlo y la cita, perdón. Hay que poner la cita de todo, que se los había comentado ya antes. Igual, esta tabla, hay que poner la cita. Cualquier dibujo, cita, figura, hay que poner la cita. La bibliografía, pues aquí tiene error, está incorrectamente la revista abreviada. En la número 5, son muchos autores los que hay, solo se está permitido poner 6, ya se los había dicho antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que van a entregar, no entregarlo así nada más, porque todo se revisa. Pues lo que yo les quería decir es que los principales, los principales documentos que ustedes van a entregar para obtener su grado de especialidad es, el primer paso es el marco teórico, que es lo que estamos ahora, posteriormente el protocolo y por último el artículo científico. Estos tres se los he puesto porque es prácticamente lo mismo. Digo lo mismo, el mismo reglamento, la forma de citar, el tipo de formato que van a utilizar, es casi lo mismo. Cuando van a entregar el artículo científico es igual, la misma lista de referencias, la misma forma de citar, o sea que si lo hacen una vez bien, ya después ya lo tienen hecho. Dice aquí, mira, Perla dice, y si la información del artículo que lo ocupamos, por ejemplo, para antecedentes y posteriormente para tratamiento, yo creo que estás confundido, doctor. Mira, te voy a explicar, digo, si me permites, Perla, sí. Sí. Dame un segundo. Lo que pasa, doctor, es que siempre el 2 va a ser el 2, siempre. Si quieres comentarles, Perla. Sí. Es que no entendí cuál era la pregunta. La pregunta es, doctora, por ejemplo, si se utiliza un artículo, se lo utilizo primero para antecedentes, ¿no? Pero en ese mismo artículo también lo puedo citar para tratamiento. Al yo poner la cita, por ejemplo, al inicio del marco teórico con el número 2, que es la bibliografía del número 2, y posteriormente lo ocupo citar para tratamiento, voy a volver a poner el número 2, ¿no? Sí, va a poner el número 2. El número 2 siempre va a ser el número 2. Si usted luego lo necesita ponerlo al final del documento, a la mitad, da igual. Usted vuelve a poner el número 2. Ya no puede cambiarlo porque si le pone otro número, al momento de agregar la lista bibliográfica, se le va a repetir ese. A eso me refiero porque yo que ocupaba llevar un orden. Y yo así lo cité, Sí. por ejemplo, si lo ocupaba primero para antecedentes y posteriormente para tratamiento diagnóstico, volví a poner el número 2. Sí. Sí, Y lo está vuelve a bien. poner. Hasta que vaya en el 15, de repente, ocupo poner el 2 porque lo necesito, pues lo vuelve a poner, no hay problema. Puedo poner 2,15. Sí, 2,15. Si antes, si ese 15 va ahí, o sea,
si con anterioridad usted lo puso en ese orden, sí. Ok. Pues en forma consecutiva tienes que hacer todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya después puedes ponerlos todos como tú quieras. 4, 10, 20 y 35, pero que el 35 tenga anteriormente al 34 ya citado. Pues, no sé si me expliqué. Luis Chirino, ¿quieres comentar algo? Sí, era la misma duda que tenía el compañero, pero ya nos lo acaba de aclarar usted bien. Es que igual, para mi marco teórico cité previamente, por ejemplo, el 1, 2 y 3, y en la siguiente página volví a citar el 3, pero ya había citado previamente el artículo 3. Claro. Entonces, Sí, creo que no hay ningún problema ahí, ¿no? El chiste es que se haya citado como es este grado en ascendente, en número ascendente. Pero porque como hizo el comentario la doctora Perla, que el no del saltar ese del 5 al 13 y todo, pero si previamente ese 13 lo citó antes o en el orden, creo que sí es válido, ¿no? sí, sí, así sí es Ok. válido. Ok. Sí, esa era mi duda, nada más. Gracias. Ok. Bueno, sí ven el PowerPoint, ¿verdad? Sí, sí lo Ok. veo. Ok, bueno, pues les comentaba que, a ver si no me va a dejar. Aquí. Rápidamente, lo que le dijo la doctora al principio, que para medicina, las ciencias de la salud, se utiliza el sistema Vancouver o el sistema Harvard. Nosotros siempre vamos a utilizar el Vancouver, que ya se lo hemos comentado en otras ocasiones. Una forma de la que yo creo, la que yo encontré para poder agregar mi lista de referencias correctamente es utilizando el Google Scholar. Entonces, yo me voy a Google Scholar y se me va a abrir esta página, ¿no? Entonces, ustedes dan Google Scholar y se les va a abrir. Entonces, les va a aparecer esta pantalla. Pero hay una cosa que usted, como se abre según en el país que estamos, se le va a abrir en español. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarla a el idioma inglés. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a mostrar en la lista que nos da de forma de citar, cuando no es en inglés, no nos aparece el formato Vancouver. Entonces, le cambio aquí en la parte inferior de español a inglés. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de que al momento de poner, por ejemplo, una búsqueda en Google Scholar, lo del COVID-19, en estas dos comillas que tienen aquí, si ustedes dan clic, les aparece esta lista de 3 formatos, que es el APA, el ISO y el MLA. Entonces, como a mí no me sirve ninguna de las 3 porque yo necesito el Vancouver, para que me pueda aparecer el Vancouver, lo tengo que poner en inglés. Entonces, la parte inferior, como les he dicho antes, le van a dar clic y le va a aparecer toda la lista de los idiomas que hay. Entonces, ustedes la van a seleccionar English. Entonces, ya prueban que la S que diga EN, y entonces ya comprobamos que estamos en el Google Scholar correcto. Entonces ya a partir de aquí, ustedes le vuelven a dar a buscar lo que ustedes gusten y le dan clic en las dos comillas y le va a aparecer el Vancouver, que antes me aparecía, pues ahora me va a aparecer el Vancouver. ¿Qué hago yo para no batallar y que sea más fácil? Aquellos los que no quieren utilizar Zotero o los que quieren utilizar cualquier otra herramienta bibliográfica, lo pueden hacer manualmente o simplemente para comprobar si una de mis referencias están correctamente puestas. Entonces, para eso nos sirve. Ustedes les dan clic en la de Vancouver y se les va a seleccionar automáticamente todo. Pues solo copian y pegan en su archivo de Word y ya está. Es lo que tienen que hacer. Entonces, aquí se les va a poner de la forma correcta la que tiene que ir, los autores, el título, el número de edición, el año de edición, el número de páginas, todo. Pero el único detalle que les faltaría aquí es que la revista, hay que, ¿cómo se dice? Abreviarla correctamente, no como nosotros creamos que es. Por ejemplo, en la International Journal of Infectious Diseases, pues ¿cómo puedo saber yo abreviarla correctamente? Pues hay una página a la que se van a ir
que es esta, la del NCB. Ustedes copian y pegan esta dirección, la ponen en su buscador y aquí en este espacio van a copiar y pegar esta revista, por ejemplo esta. Copian y pegan desde aquí, desde Google o desde donde la tengan, copian y pegan y la ponen. Ponen aquí y le dan buscar y les va a aparecer esta abreviación, el NLM Title Abbreviation. En esto se van a fijar porque si ustedes se fijan, hay 4 tipos de información que tienen aquí. Pues ustedes se van a fijar donde dice NLM y van a copiar y pegar después de los 2 puntos, que son estos que están aquí. Después de estos 2 puntos es donde ustedes van a copiar y pegar. Aquí está. Y así es como se correctamente. Aquí está otro ejemplo, la British Journal of Anesthesia. Copian y pegan en la misma página y aquí van a observar ustedes que se abrevia BRJ espacio ANEST. Esa es la forma correcta, esta que tienen aquí. Entonces, esa es una manera fácil de ustedes cómo pueden abreviar las revistas. Si las revistas no están abreviadas correctamente o ustedes de repente se lo quieren inventar, por decirlo así, de una manera más fácil y terminar rápido, no se les va a aceptar el marco teórico. Así es el reglamento, así es estricto y no, si no tienen la revista abreviada correctamente, no se le va a hacer válido su marco teórico y lo tienen que volver a hacer. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Les hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque todos los trabajos los revisamos. No sé si tengan alguna duda hasta este momento, si estoy hablando muy rápido. No sé. ¿Me da tiempo a ponerles el último ejemplo? Sí. Ok. Bueno, Sí, este marco teórico... Perla, perdón, es muy importante que repases cómo es, o sea, los puntos, inclusive los puntos, el punto y ok. Sí. de las referencias, porque algo tan sencillo como un punto, con un punto no puedes publicar. Si tú pusiste un punto de más, un punto de menos, te rechazan el artículo, doctores. Entonces, pues si quieres nada más repasar así cómo es una referencia bien hecha y nada más repasar autore, coma, autor, coma, y tal punto. O sea, cosas tan así tan sencillas, pero que quede claro. Sí. Miren, aquí en la plataforma, la del diplomado que ustedes están llevando, aquí está la guía de elaboración de marco teórico que se los puse desde un principio. Por si no lo han visto, lo vamos a abrir rápidamente para el repaso. Entonces, aquí dice, son 4 páginas más que se tienen que leer, que aquí les pongo que pues en la forma consecutiva, el superíndice, que son la forma de citar. Aquí dice añadir hoja de presentación. Aquí hay un ejemplo en este documento. Les pongo el ejemplo de las citas, los números, las referencias bibliográficas. Por ejemplo, en los artículos científicos. Primero ¿qué va? Primero va el nombre de los autores. Y se empieza primero por el apellido y luego por el nombre, que este va abreviado, separado de una coma. Otro autor, el nombre, el apellido, el nombre y hasta que termine. Entonces aquí, punto. No, hay muchos que le han puesto punto, le han puesto coma, otros le han puesto 2 puntos, es punto. Y luego sigue el título del artículo científico. Todo, completito, como es, ya sea en inglés o sea en español. Y luego sigue la revista, que esta debe de ir abreviada, no se les olvide. Ok, después el año de publicación, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque es después de la revista, o sea, los autores separados por comas, luego punto y seguido, título. Después del título sigue el nombre de la revista y después de la revista sigue el año. No lleva ni punto ni nada aquí. Después del año sigue punto y coma. No sigue, si le ponen una coma o si le ponen solo el punto o si no le ponen nada más el espacio y el número, está mal. Se lo vamos a regresar hasta que lo hagan bien. Entonces, después del año
sigue el volumen de la revista. 2 puntos. Y luego sigue la primera y la última página del artículo, que es aquí. Entonces, en este orden tiene que ir. Entonces, si ustedes no se acuerdan cómo va o cómo se les dijo, o saben que es que a mí me da flojera hacerlo, hacer que el punto, que la coma, que no sé qué, no va a estar en inglés y solo copian y pegan y se olvidan de batallar. Está súper fácil y nada más van a copiar y pegar la revista. La copia la pegan, la abrevian correctamente y ya está. Entonces, no hace falta que estén haciendo una por una. Entonces, ustedes nada más copian y pegan y ya está. Este es otro ejemplo en el cual lleva más de 6 autores. Entonces, si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Entonces, a partir de aquí, ya le ponen el et al. Entonces, y ya está. No debe poner 8, 9, 10 autores, porque si se lo ponen, se les va a regresar. Igual, aquí está. Ven, hay revistas, se abrevian con puras siglas. Eso es válido. ¿Por qué? Porque así lo pone en la página. Aquí está el año, el número de páginas, el número de edición. Para los libros, la mayoría entregaron los libros, las referencias de los libros incompletos. Entonces, ¿cómo va? Pues va más o menos, al inicio va más o menos igual que los artículos. El apellido inicial del nombre de los autores y un punto. Luego, el título del libro utilizando mayúsculas solo para la primera letra. Posteriormente, el número de edición, ciudad de obra que fue publicada, seguida de 2 puntos. Luego sigue el nombre de la editorial, seguida de una coma, año de la publicación y el número de volumen y al final el número de la página citada. Entonces aquí en este documento, aquí tienen el ejemplo. Entonces, si ustedes no se acuerdan, pueden abrir este documento y ver cómo se cita un libro. Aquí está el número de páginas, el nombre, todo. Los capítulos del libro es igual, va más o menos aquí los explico, y aquí tiene un ejemplo. Entonces, por favor, les encargo mucho que lo pongan como tiene que ser. Normalmente, pues los capítulos, no los A nombre de Carla. pero es los libros, ¿no? Y aquí les pongo también la nota, lo del Google Scholar en inglés y el link de la página para ver las revistas correctamente. Este es un ejemplo de portada porque la mayoría no puso portada, no puso título, no puso nombre. Entonces, aquí les pongo, si quieren utilizar, copien y peguen esta. Acuérdate que ahorita no es tesis, ahorita es protocolo, ¿no? Sí, O sea, que no, sería el sí. protocolo, no. La tesis, acuérdense, miren, la diferencia entre un protocolo y una tesis, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Carla, yo creo que estás en el Starbucks o algo así, pero deja de poner tu micrófono prendido, por favor. Y otra vez. Alguien que le diga a Carla, por favor, que lata. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el protocolo y la tesis? ¿Quién me dice? ¿Qué hay diferencia entre protocolo y tesis? A ver, Otorrino, María José. ¿Estás ahí? I'm sorry, pues son de Otorrino. ¿Qué diferencia hay entre un protocolo y una tesis? Que en la tesis ya vienen todos los resultados y en el protocolo solo es, bueno, sin los resultados, todavía no se aplica a la investigación. El protocolo es una planeación de la investigación que se va a realizar, tanto un cronograma, ver si tiene los recursos, tanto económicos como humanos, es empezar a sustentar tu hipótesis, justificarla, plantearla y después organizarla en tu mente para poderla llevar a cabo. Así es, una planeación. Y la tesis, así como lo dijiste, María José, creo que con eso me doy. Y la tesis ya es cuando están los resultados. Y cuando discutes después de eso los resultados. Entonces, sí es muy importante que algo tan sencillo les quede en su mente. Entonces, protocolo sin resultados y tesis con resultados. O sea, con eso tenemos, porque si no me pongan ahorita que, ay, mi amor, perdón, que tengo aquí a mi hija. No me pongan, por favor, que
que el protocolo es tesis o el tesis es protocolo, o sea, nada que ver. Entonces, ahorita estamos hablando del protocolo, estamos hablando de una planeación, empezamos con el marco teórico, pero ya ustedes tienen que empezar a hacer el resto del protocolo, que usted para eso tienen que empezar a ver todos los lineamientos, por favor. Entonces, la razón por la que pedimos primero el marco teórico y después el resto del protocolo es para que se enfoquen, así su mente se quede concentrada en el marco teórico. Y lo pueden hacer bien. No sé si quieres comentarles más. No, nada más les recuerdo el examen de esta semana ya está activo, no lo olviden hacer, no, porque ya se van a juntar todas las calificaciones, entonces faltaría nada más el examen. Lo tienen ahí, el correspondiente de esta semana. ¿Tienen dudas de las referencias, doctores? Aquí dice Adriana Zapata, el protocolo no lleva los resultados, y exacto, sí, ya es lo que habíamos comentado. Entonces, creo que, pero sí hay un lineamiento, ¿verdad, Perla? En la plataforma de exactamente de lo que es un protocolo, ¿no? Y viene creo que el protocolo de NEMI, ¿verdad? Ahí como ejemplo de protocolos, ¿verdad? Sí, ejemplo de protocolo de investigación, aquí está. Y luego aquí dice la guía para realizar protocolo de investigación, están ahí. El ejemplo del protocolo, porfa, para nada más verlo así rápido, el ejemplo del protocolo. El ejemplo ejemplo del protocolo, si lo puedes bajar ahorita. Sí. Aquí está. Ese es el ejemplo que tenemos. Ajá. Y aquí está todo el protocolo, los capítulos, el marco teórico. Entonces se pueden basar en este, muy bien, y tenemos que subir uno de la tesis. El capítulo 2, planteamiento del problema. Todas las partes del que corresponden, este ejemplo lo tiene. Sí, y crean que el planteamiento del problema, acuérdense que platicamos que podría ser también la pregunta de investigación. ¿Se acuerdan que ya lo vimos con Edgar Dehesa? Entonces, se ven aspectos éticos, que es lo que vamos a ver. También nos falta una clase de ética en investigación por la doctora Quiñones. Y bueno, aquí están las referencias o bibliografía, pues. Pero entonces sí tienen que fijarse mucho en puntos, en comas, en punto y coma, en paréntesis, etcétera, ¿no? O sea, sí va a ser muy importante, porque eso también es como digamos, una preparación ya para el artículo de investigación. O sea, créanme que yo tengo una revista que me encanta mandarla y la revista me dice, ¿sabes qué? No puedes poner 30-35, no me gusta. ¿Qué me gusta a mí? 30-5. ¿Por qué les gusta eso? ¿Y por qué te rechazan un artículo por eso? Pues no lo sé, pero así es, te lo rechazan. Entonces es muy importante que tengan en cuenta todos esos segúnes. Lo que ahorita les pedimos ya está en las referencias. Vancouver les dijo Perla muy fácil, que es con el Google Scholar americano, la bajan y después ponen la revista abreviada. ¿Dónde lo van a ver abreviado? En revistas en inglés, indexadas y todo en PubMed, y en revistas latinoamericanas en Latin Index. Latin Index ayuda mucho a las revistas latinoamericanas para saber exactamente cómo se abrevian. ¿No sabes cómo se abrevian? Ve a tu revista, a la que tú elegiste para ponerla, para citarla, y a veces ahí en la revista también viene cómo se abrevia. A veces vienen los artículos, a veces viene la página, pero yo te recomiendo por una cuestión más fácil hacerlo en PubMed y en Latin Index. Entonces, pues eso sería nuestra intervención para que ustedes pudieran, pues hacerlo mejor, porque vamos a poner otra fecha de entrega. O sea, todo el mundo haga su introspección. No sé si, Perla, vas a poder mandar los errores más o menos a cada uno de ellos, o cómo crees que lo podemos hacer. Sí, se los voy a mandar al correo que tienen dados de alta en la plataforma. Sí. Ese mismo voy a utilizar, de ahí los voy los que hayan copiado, los que crean que hayan hecho plagio, les recomiendo que lo vuelvan a hacer, porque todos estos trabajos se analizan mediante un programa, entonces ahí va a salir todo. Evítense la pena y el trabajo de hacerlo mal, porque pues todo eso se nota, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta.
Y ya les habíamos dicho de los extrañamientos y todo, bueno, de los plagios, que era un crimen, y que lo hablamos con la doctora Quiñones, que era un crimen académico, y la verdad es que me da mucha pena, pero el que haga plagio va a tener un extrañamiento. Un extrañamiento, acuérdate que en el reglamento 3 extrañamientos, tienes que salirte de la residencia o quedas condicionado. Y perdón que lo diga así, porque siempre me toca hacer la mala, pero plagio absoluto es extrañamiento, reprobar el diplomado y quedarte condicionado tu primer año de residencia. Entonces, como les digo, hemos tratado de ser laxos, hemos tratado de ser comprensivos porque ha sido la pandemia, yo lo sé, pero ahorita ya llegó el momento en que ya estás en tu servicio y ya tienes que hacer las cosas bien. Se los digo con toda la firmeza, pero también con todo el apoyo que vamos a estar, tanto la autora como yo, al pendiente, ¿no? No es nada más decirles y decírselos en forma así muy, muy tajante, sino que yo creo, doctor, que te estoy acompañando. La próxima semana va a estar el doctor Giordano, que es un invitado especial. Te he traído al doctor Edgar, a la doctora Quiñones, estoy convenciendo a varios más. Por todo esto la pandemia es difícil, pero tratando de hacerte un programa en todo esto que también, en todas las cenizas de la pandemia que ha sido difícil. Entonces también te pido que estés con nosotros y que hagas las cosas bien. O sea, tienes una segunda oportunidad, ya Perla y yo veremos cuándo va a ser esta segunda oportunidad, pero no creas que va a ser en 2 meses, va a ser que en 15 días o algo así. Entonces, ve tú en tu mente planeando qué hiciste mal para que lo corrijas y simplemente podamos tener un protocolo, un marco teórico decente para tu protocolo, que va a ser también con una fecha de entrega próxima, yo creo que ya en septiembre. No sé, Perla, ¿algo más? Pues si quieres nos ponemos de acuerdo después. Te hablo y todo para ponernos de acuerdo qué fechas vamos a manejar con estos chicos, todo dependiendo de si tienes las correcciones o no. Sí, yo creo que ¿Sale? para esta semana sí se le envío las cuestiones y ponemos una fecha. Ok, ¿alguien más, doctor, se quiera participar? ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo podemos citar referencias personales? Por ejemplo, yo en introducción puse un poquito sobre lo que yo pensaba. No, eso es tuyo. No sé, Perla, si quieres contestar esa parte. No, no hace falta. Simplemente se cita algo que no sea tuyo, algo que esté publicado. Ah, ok. Había comprendido que se tenía que citar. Gracias. Sí, es un análisis tuyo, tiene que ser, pero también tiene que ser, acuérdate que es R1, tiene que ser sustentado en algo más, quizás, o sea, tienes que pensar si lo que tú estás diciendo es válido o es simplemente una teoría que tú tienes y que cheque tu tutor a ver si eso, pues, tiene ahí cabida, ¿no? Si está bien o si está o es muy erróneo, pues ya también lo tendrán que ver ustedes, pero generalmente la medicina siempre tiene que estar sustentada en algo, pues. Ah, no, solo era introducción y cosas así. No era... pero- Sí. Sí, no, pero nosotros lo que vemos bien es que tú reparafrases todo, es decir, si hay un autor que dice algo específico, tú no decirlo exactamente como él lo dice, sino tú poner, el siguiente autor comentó la posibilidad de esto, más otro autor comentó lo otro, o sea, tienes que jugar con las palabras de manera que no sean las mismas palabras, aunque tú digas quién las dijo, puede determinarse como plagio, lo habíamos visto con la doctora Quiñones. Tu deber es siempre reparafrasear todo. Pues son las cosas que les queríamos decir. Yo sé que eventualmente van a hacer un gran trabajo, sé que estamos empezando y hemos empezado un poco virtual, han requerido mucho de su atención, de poner realmente atención. Pues les pido un esfuerzo extra, ¿no? Yo sé que están algunos en guardia, algunos ya están con trabajo todos los días, pero sí les pido que hagan ese esfuerzo para que todo salga muy bien y que al revés, y cualquier duda estamos nosotros, los apoyamos, pero es importante que también pongan de ustedes, como dice la doctora Perla, y que logremos un marco teórico decente, si no extraordinario, esperemos que sí, porque todos ustedes tienen la capacidad absoluta de hacer algo muy bien hecho. Pues bueno, pues entonces, no sé, Perla, ¿algo más? No, nada Ya más. estamos en las fechas. Bueno, doctores, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes con un invitado especial, es el doctor Giordano Pérez en Cagiola, para que estén todos a tiempo, por favor. Nos vemos. Gracias, Perla. Muy amable, como siempre. Hasta luego. Gracias. Estamos en comunicación. Bye. Sí. Bye.